¿Qué es el poema de Parménides? Pues es fundamentalmente un poema. Sí, efectivamente el poema de Parménides es obviamente un poema, pero además de eso es una de las primeras y más complejas teorías metafísicas u ontológicas que van de la mano, que viene de la mano de una teoría epistemológica. Vamos, que el poema de Parménides es algo así como una teoría metafísico-epistemológica. Y con esta palabreja me refiero a que Parménides nos plantea en este poema al menos dos cosas que son cruciales, tanto para la filosofía en general como para la historia de la filosofía en particular. La primera de ellas son las condiciones que caracterizan, que definen el ser, el ente, el ser en mayúsculas, y por extensión, que caracterizan también el no ser. Y por otro lado nos habla de las condiciones de inteligibilidad, o sea, cómo conocemos, cómo somos capaces de conocer esas características del ser, y por tanto, y de nuevo por extensión, del no ser. Para estructurar un poquito el texto, primero os quiero hablar un poco de la historia del poema en cuanto letras, en cuanto conjunto de versos. ¿Qué es el poema de Parménides? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su historia? Pues a grandes rasgos, como suele pasar con los textos de estos autores, el poema de Parménides es una reconstrucción hecha a posteriori. Vamos, que lo que es el texto de Parménides nos ha llegado poco y mal. Lo que tenemos principalmente es una reconstrucción hecha por Sexto Empírico, sobre todo de la parte del proemio, más una reconstrucción hecha por Simplicio, sobre todo en su obra De Caelo. También, como no, Aristóteles nos aporta cierta información en la física que nos ha ayudado a completar algunos de los fragmentos, de los extractos del poema de Parménides. Por tanto, como veis, el poema de Parménides es algo así como un puzzle. Pero eso no hace que el poema de Parménides no sea realmente valioso para nosotros, realmente valioso para la historia de la filosofía, ya que el poema de Parménides supone un punto de inflexión en la historia de la filosofía al introducir un nuevo ámbito de reflexión, al introducir la discusión acerca del problema del ser e inaugurar, de alguna manera, eso que conocemos como ontología. Una rama de la filosofía muy compleja, muy abstracta, que de hecho no sufrirá ningún cambio significativo hasta que Aristóteles nos diga eso en la metafísica de que el ser se dice de muchas maneras. Vamos, que el poema de Parménides fue y es un hito de la historia de la filosofía, un hito comparable al principio cartesiano del cogito ergo sum, o sea, clave para entender nuestra manera actual de hacer filosofía y concretamente de hacer metafísica. Bien, y el texto que tenemos hoy en día, el poema que hoy podemos leer de Parménides, ¿cuál es su estructura? Pues la estructura del poema tiene, o podríamos diferenciar, tres partes esencialmente. Por un lado tenemos el proemio, que es la primera parte, que es donde se nos plantea la temática del poema y donde se nos describe cuál es la situación del poeta, cómo el poeta inicia este viaje. En segundo lugar, tenemos una parte del poema dedicado al concepto de la verdad, a la vía de la verdad. En esta parte, Parménides nos explicará que solo existen dos posibilidades. O el objeto de investigación existe, o el objeto de investigación no existe. No hay más. Y además, ambas opciones son lógicamente excluyentes, no se pueden dar al mismo tiempo. De aquí surgirá, o de esta idea surgirá el famosísimo principio de Parménides que solemos estudiar en bachillerato. Lo que es y lo que no es, y no puede ser que lo que no es sea y que lo que es no sea. Por último, tenemos una parte dedicada a explicar lo que Parménides llama la vía de la opinión, que es en donde nos hablará de la sensación, de las cosas del mundo y de cómo estas cosas hacen que abandonemos el ámbito de la verdad, la vía de la verdad. Bueno, pues para no dilatar demasiado más el inicio de la lectura de este poema, vamos a ver qué nos dice Parménides en el proemio. Con los versos del proemio, Parménides hace dos cosas. Nos presenta formalmente la situación del poema, es decir, el estilo narrativo del poema, y por otro lado nos presenta también el contenido del poema, que básicamente consiste en reclamar el conocimiento de una verdad a la que las personas comunes no suelen llegar. Esta idea la podemos ver al final del proemio, en los últimos versos, cuando la diosa le dice al poeta lo siguiente: «Oh joven, compañeros de inmortales áurigas, tú que con las yeguas que te llevan alcanzas hasta nuestra casa, salud, pues no es un mal hado el que te ha inducido a seguir este camino, que está, por cierto, fuera del transitar de los hombres, sino el derecho y la justicia». Vamos, que el poeta se presenta, la diosa presenta al poeta como una especie de elegido que tras esta especie de proceso de iluminación será capaz de trascender
las apariencias y llegará a comprender el sentido último de las cosas, es decir, la verdad en mayúsculas, algo que por su complejidad pues no es común comprender. Esta idea final del proemio es la que hace que algunos autores hayan interpretado el poema como una especie de alegoría de la iluminación, o sea, como una lectura o una interpretación simbólica del tránsito entre la ignorancia y el conocimiento, la oscuridad de la ignorancia y la luz del conocimiento. Esta es, por ejemplo, la interpretación que hizo Sexto Empírico. Sin embargo, otras interpretaciones, y tal vez las interpretaciones más ligadas al texto, parten ya de ese momento de iluminación. Parménides empieza el proemio hablando ya del conocer, de lo que debe conocer. Y el poema lo hace a través de la imagen del desvelarse, de los velos. Nos dice lo siguiente: las doncellas Helíades, que antes habían abandonado las mansiones de la noche hacia la luz y se habían quitado de la cabeza los velos con sus manos. Parménides, por tanto, nos habla ya desde el principio del poema de abandonar las experiencias, de abandonar lo que nos es familiar, cercano, y de comprender el sentido trascendente de la verdad, distinguiendo así lo que es mera opinión humana. Este paso es muy claro cuando Parménides nos escribe lo siguiente: allí están las puertas de las sendas de la noche y del día, enmarcadas por un dintel y un umbral de piedra. Estas, etéreas, se cierran con enormes hojas de las cuales la justicia, pródiga en castigos, posee las llaves de sus alternos. A ella aplacaron las doncellas con suaves palabras, persuadiéndola hábilmente de que para ellas el cerrojo asegurado quitará pronto las puertas. Estas, al abrirse, produjeron un insondable hueco entre las hojas, cuando giraron en sus goznes uno tras otro los ejes guarnecidos de bronce y provistos de bisagras y pernos. Por allí, a través de ellas, derechamente las doncellas condujeron por el ancho camino el carro y las yeguas. Además, este proemio pone sobre la mesa la cuestión del paso del mito al logos, dejando bien claro la intención de Parménides de desafiar a las autoridades creadoras de mitos, por ejemplo, a Hesíodo y a Homero. ¿Y cómo hace esto Parménides? Pues tratando de poner la razón por delante, por encima del mito, para explicar la realidad y para explicar el mundo. Bien, pues abandonemos el proemio y comencemos con el contenido del poema, con la vía de la verdad. En esta primera parte comienza lo interesante. Lo primero que le dice la diosa al poeta es que solo hay dos vías de investigación. Una, que es y que no es posible que no sea, y la otra, que no es y que no es posible que sea. Además, la diosa nos asegura que esta segunda opción es absolutamente intransitable, no nos da información acerca de nada, no sirve para nada. Y esto tiene mucha lógica. Si algo no existe, efectivamente no puedo conocerlo, porque no existe, no tengo nada que conocer. Bien, y sobre esto tenemos el primer problema lingüístico grande del poema, en el que no ahondaremos demasiado, simplemente veremos las características principales. Es un problema porque aquí lo que es difícil de discernir es en qué sentido Parménides está diciendo que algo es y que algo no es. La interpretación más común es que Parménides se refiere a un objeto de investigación cualquiera, sin más. Desde luego, esta interpretación funciona para el grueso de lo que Parménides nos quiere explicar. Si tengo un objeto de investigación cualquiera, es porque efectivamente ese objeto de investigación existe, ya que no puedo conocer, no puedo investigar aquello que no existe, aquello que no es. Y he aquí una de las variantes de este problema de interpretación. Y es que Parménides se podría estar refiriendo a lo que es y lo que no es como lo que existe y lo que no existe, o se podría estar refiriendo a lo que es y no es como lo que posee o no atributos, o sea, a lo que es o no es algo. Estas dos variantes, con las que no nos vamos a complicar más la vida, se conocen como la interpretación existencial y la interpretación predicativa. Y no nos vamos a complicar más la vida porque en realidad esto es una cuestión de eruditos. Para el común de los lectores, con una o con otra variante, la cosa no cambia demasiado. Es decir, cualquier lector del poema que lo lea con cierta atención puede entender lo que dice el poema sin atender a esta cuestión lingüística. Lo que sí que vale la pena reseñar es la, digamos, consecuencia de este problema de interpretación, ya que de aquí surgen discusiones interesantes. Por ejemplo, de aquí surge no solo la cuestión de que no es posible conocer algo que no existe, sino que también saldría la cuestión acerca del devenir, del llegar a ser. Efectivamente, si algo llega a ser es porque en algún momento anterior no fue, o sea, no existía. Por lo que nos podríamos haber referido en algún momento a esa cosa con ese no es del que reniega Parménides. Sin embargo, la diosa nos había dejado muy claro que no podía ser que lo que no es sea, o mejor dicho, que era necesario que aquello que no es, no sea.
Así que la cuestión del llegar a ser pasa a no ser posible por una incompatibilidad lógica de ambas premisas. Si algo es, no puede ser que no sea, pero es que además no puede ser que llegara a ser. De la misma manera que si algo es, ha sido siempre. Para cerrar esta cuestión tan extraña, podríamos decir que Parménides concluye de la incognoscibilidad de lo que no es, o sea, de lo que no existe, que esa vía, la del no ser, es intransitable, no da información. Vamos, que la expresión algo no existe no lleva adherido ningún pensamiento concreto. Os propongo un ejemplo para intentar ver esto un poquito más claro. Imaginad que os digo que el señor Socratino no existe. Según lo que hemos dicho, esta frase en concreto, en rigor, no dice nada, no da ninguna información. Si esa frase expresara algún pensamiento, debería ser posible señalar al sujeto, es decir, señalar a la persona de la que hablo. Sin embargo, el señor Socratino es un nombre que me acabo de inventar para poder hacer este vídeo, así que va a ser un poco difícil que alguien llegue a conocerlo. Por tanto, para Parménides, la existencia está estrechamente ligada al pensamiento, y la inexistencia, pues no. Visto el camino de la vía de la verdad y asumida su conclusión general, que cualquier objeto de pensamiento debe ser un objeto real y que la vía negativa, es decir, el no es, no expresa ningún pensamiento genuino, debemos explorar ahora la segunda vía, la vía de la opinión. Esta vía, como os podéis imaginar, no es una alternativa para la diosa. Esta vía es la de aquellas personas que han decidido no seguir los preceptos de la diosa y que por tanto no están en disposición de usar la razón, alejándose así del conocimiento de la verdad. Vamos, que la vía de la opinión sería algo así como la vía de los que no piensan. Lo que nos plantea Parménides, la raíz del error, no es que la gente no sea capaz de distinguir entre lo que es y lo que no es. Esto es una tontería, todo el mundo puede ver la diferencia. El error reside más bien en no entender la contradicción que implica escoger el no es como vía para expresar un pensamiento genuino. Vamos, el error está en entender que no es y es tienen el mismo estatus ontológico y que por tanto los podemos usar de la misma manera sin contradicción. La diosa invita a Parménides a rechazar esta vía, pues nunca se probará que los no entes sean, mas tú aparta tu pensamiento de esta vía de investigación y no permitas que el hábito, hijo de la mucha experiencia, te obligue a dirigirte por este camino, forzándote a usar una mirada vacilante o un oído y una lengua plenos de sonidos sin sentido, sino que juzga racionalmente la muy discutida refutación dicha por mí. En resumen, la única vía posible para Parménides es la vía del ser, o sea, de lo que es, y esa vía del es se manifiesta por su propia evidencia. A continuación, Parménides nos plantea cuáles son las características que definen al ser y, por lo tanto, cuáles son las condiciones que nos permiten conocerlo. Primero, el ser es ingénito e imperecedero. Ni nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo entero, uno y continuo. Pues, ¿qué nacimiento podrías encontrarle? ¿Cómo y de dónde se acreció? No te permitiré que digas ni pienses de lo no ente, porque no es decible ni pensable lo que no es. Pues, ¿qué necesidad le habría impulsado a nacer después más bien que antes, si procediera de la nada? Por tanto, es necesario que sea completamente o no sea en absoluto. Ni la fuerza de la convicción permitirá jamás que de lo no ente nazca algo, además de ello. Por eso, la justicia no afloja sus cadenas para permitir que nazca o que perezca, sino que las mantiene firmes. La decisión sobre estas cosas se basa en esto: o es o no es, pero se ha decidido, como es necesario, abandonar una vía por impensable y sin nombre, pues no es el verdadero camino, y que la otra es y es genuino. ¿Y cómo podría lo que es ser en el futuro? ¿Cómo podría llegar al ser? Pues, si llegó a ser, no es, ni es si alguna vez va a llegar a ser. Por tanto, queda extinto el nacimiento y la destrucción es inaudita. En segundo lugar, es uno y es continuo. No está dividido, pues es todo igual, ni hay más aquí. Esto impediría que fuese continuo, ni menos allí, sino que está todo lleno de ente. Por tanto, es todo continuo, pues lo ente toca a lo ente. Es también invariable, mas inmutable dentro de los límites de poderosas cadenas existe sin comienzo ni fin, puesto que el nacimiento y la destrucción han sido apartados muy lejos y la verdadera creencia los rechazó. Igual a sí mismo y en el mismo lugar está por sí mismo, y así quedará firme donde está, pues la poderosa necesidad lo mantiene dentro de las cadenas de un límite que por todas partes lo aprisiona. Y es también perfecto. Por ello es correcto que lo que es no sea imperfecto,
Pues no es deficiente. Si lo fuera, sería deficiente en todo. Lo mismo es ser pensado y aquello por lo que es pensamiento, ya que no encontrarás el pensar sin lo que es en todo lo que se ha dicho. Pues ni es ni será algo fuera de lo que es, dado que el hado lo encadenó para que fuera entero e inmutable. En consecuencia, ha recibido todos los nombres que los mortales, convencidos de que eran verdaderos, le impusieron. Nacer y perecer, ser y no ser, cambio de lugar y alteración del color resplandeciente. Pero puesto que es límite último, es perfecto, como la masa de una esfera bien redonda en su totalidad, equilibrado desde el centro en todas sus direcciones, pues ni mayor ni menor es necesario que sea aquí o allí, ya que ni es lo no ente que podría impedirle llegar a su igual, ni existe al modo que pudiera ser más aquí y menos allí, pues es todo inviolable, porque, por ser igual a sí mismo, por todas partes, se encuentra por igual dentro de sus límites. La última parte del poema, Parménides intenta justificar y se intenta salvar las opiniones mortales. Y con eso trata de compatibilizarlas con la búsqueda, la investigación acerca de la verdad. Las motivaciones últimas del autor, y el modo como nos llega el poema, no olvidemos esto, son algo oscuras, lo que hace que la interpretación de esta parte en muchos puntos sea para nada sencilla. Más allá de repasar las opiniones concretas de las que habla Parménides en esta parte del poema, que puede tener una importancia relativa para una lectura, digamos, general del poema de Parménides, para mí es más interesante transmitir en qué consiste esta parte en términos generales, de qué trata. En los últimos versos del poema, Parménides nos plantea una especie de cosmogonía, una cosmogonía que a ratos nos recuerda a Hesíodo y a ratos nos recuerda a Anaximandro. Por ejemplo, toma como principios cosmogónicos la luz y la noche y la alternancia de estas dos. Nos plantea una concepción de los cielos, aventura una especie de teogonía. Por tanto, en estos últimos versos del poema pues tenemos algunas pequeñas ideas de otras concepciones que no son propiamente epistemológicas, metafísicas, en relación con la verdad, de lo que Parménides nos quería plantear en el poema. Y hasta aquí llega mi lectura del poema de Parménides. He intentado sintetizar lo esencial del poema para que tengamos una idea general de lo que nos dice Parménides, pero tampoco tengamos que estar una hora viendo este vídeo. Aunque sé que para aquellos que conozcáis el poema con más profundidad, sé que me he dejado muchas cosas sin comentar. Para ello os remito, por supuesto, al texto, al poema de Parménides. Y también os dejo alguna bibliografía de apoyo para que podáis contrastar todo lo que yo he dicho aquí y tal vez compartir conmigo vuestras interpretaciones. Hasta la próxima.